Calci, Yel, Andalúmelo. Sí, estos son algunos de los ejemplos de los idiomas artificiales más populares en la actualidad. Ellos vienen de las obras de la literatura y el cine que más nos gustan, que más nos atraen. Y estoy seguro de que si a ti también te gusta la literatura, seguro que has intentado hacer tu propio idioma. En este video te voy a enseñar cómo hacer uno. Te voy a dar las pistas, los pasos y consejos para que tengas un idioma muy atractivo y que a él se suscriban también muchas personas que quieran aprenderlo, tal y como sucede con las lenguas de Tolkien y otras que tanto siempre nos han inspirado. Así que acompáñame. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de confeccionar un idioma es pensar bien en el contexto en el cual lo queremos insertar. Sí, aunque esto parezca una banalidad, tenemos que tenerlo muy en cuenta si queremos que el resultado de nuestro trabajo sea de calidad. ¿Y a qué me refiero en concreto? Si ustedes van a hacer, por ejemplo, una obra de fantasía, una obra de ciencia ficción y dentro de cada uno de estos dos géneros, uno de sus subgéneros en particular, bueno, pues entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las peculiaridades, por ejemplo, del mundo en el cual estamos recreando, ese mundo que nosotros construimos, ese mundo que nosotros inventamos. Y tenemos que tener en cuenta también las características de los personajes, los seres que viven en ellos, qué tipo de características físicas tienen, qué tipo de cultura representan, y todos esos elementos los vamos a ir recopilando. Yo te propongo que hagas en una pizarra, que hagas un gran esquema y en los bordes de esta pizarra pongas este tipo de características. En una esquina puedes poner las características del tipo sociológico, política, ¿verdad? Por ejemplo, si tu mundo es un mundo de fantasía y este mundo está habitado por personas poco desarrolladas, por seres monstruosos, bueno, pues entonces eso lo vamos a apuntar ahí. Del otro extremo de la pizarra vamos a tener el tipo de características físicas que tiene este tipo de personaje. Ya vamos a hablar de, por ejemplo, si pueden articular los sonidos como lo hacemos nosotros, o si son, por ejemplo, peces o algo parecido que viven en las profundidades del océano. Qué tipo de fonética puede existir en este idioma y así. Y entonces con estos elementos vamos a ir recopilando como una especie de mapa en el cual nosotros ya podamos ir asociando, podamos ir fantaseando con elementos más concretos cómo podría escucharse y cómo podría presentarse ese tipo de idioma. Esto es como una especie de bosquejo general antes de ponernos las manos a la obra con respecto a las características propias, ¿verdad?, de este idioma. También te aconsejo que tengas en cuenta las características propias de tu libro. ¿Por qué? Bueno, pues porque para que haya una especie de armonía entre el efecto musical, en el efecto sonoro de este idioma y las características de la obra de la cual estamos hablando. Porque, por ejemplo, si se trata de una obra, de un libro destinado para un público más infantil, ¿verdad?, donde tenemos, por ejemplo, no sé, tiernas hadas voladoras o criaturas muy, muy tiernas, bueno, pues no sería adecuado que este idioma que nosotros estemos creando sea un idioma con sonidos bruscos, con sonidos difíciles, con sonidos que suenen como que oscuros, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar sonidos redondos, tenemos que buscar palabras más sencillas, palabras más asequibles, que el lector pueda asociar mucho mejor, que pueda interiorizar, que pueda aprender mucho mejor, y eso ayuda a la fluidez de la narración. Yo siempre hago mucho hincapié en la relación que tiene que haber entre el idioma y la obra que estamos escribiendo, la armonía entre ambos. Y esto, por supuesto, nos lleva al siguiente nivel sobre el cual quiero hablarles, el siguiente paso. Y es que también definamos de antemano los niveles de complejidad que le vamos a dar a ese idioma. Si nosotros, por ejemplo, solamente queremos hacer algunas frases, alguna alusión al idioma que pueden hablar los seres sobre los que estamos hablando, bueno, pues evidentemente va a ser un idioma, una concepción de un idioma muy sencilla. O sea, no tenemos que esforzarnos mucho, ¿verdad? No tenemos que profundizar tanto. Ahora, si se trata de una obra más voluminosa, de una obra más compleja, en la que ya sí vamos aportando desde la trama
y desde la actuación de los personajes, la intervención de los distintos tipos de tribus o pueblos que pueden haber en esa obra, distintos elementos característicos, bueno, pues por supuesto tenemos que ir aportando cada uno de ellos. ¿Y por qué digo que esto es importante? Bueno, por ese mapa inicial que yo les propuse que dibujaran en una pizarra, ese esbozo general, tendrá más o menos elementos en función de esto que estemos haciendo. Yo pienso que no sirve de mucho que si se trata, por ejemplo, de un libro pequeño y de una trama sencilla, bueno, pues que nos pasemos, qué sé yo, muchísimo tiempo elaborando un idioma con un super diccionario de este gordo y con un libro de gramática de este gordo, porque no tendría tanto sentido, a no ser que, por supuesto, esta obra tenga una continuación y que podamos ir profundizando, ¿verdad?, en los elementos. Ahora, si se trata de una obra mucho más seria, de una obra dirigida a un público mucho más adulto, que pueda apreciar, que pueda ver cada uno de los detalles que le vamos dando con el idioma y las características y las complejidades de cada uno de los personajes y los pueblos sobre los cuales nosotros estemos hablando, bueno, pues por supuesto también tenemos que ir profundizando en estos elementos. Y esto nos va a llevar a una siguiente parte del video en la cual les voy a ya hablar específicamente de los pasos que tienen que ustedes seguir a la hora de elaborar este idioma. Pero antes quisiera hablarle un poco acerca de mi experiencia personal. Sí, a mí también me encanta escribir sobre fantasía. Desde pequeño siempre me ha interesado la lingüística, me han interesado los idiomas. Por supuesto, he hecho mis intentos de confección desde pequeño de distintos idiomas. Ya en la actualidad, por supuesto, sí he hecho idiomas más completos, con sus diccionarios completos, con sus gramáticas completas. Y yo con este video quiero un poco transmitirles mi experiencia específica, mi experiencia como escritor que ha elaborado un idioma para su obra, pero también como persona que se dedica a estudiar idiomas, como persona que se dedica a la lingüística y también que tiene experiencia en la enseñanza de idiomas extranjeros, y que por supuesto también eso puede darle algo de valor al contenido. Bueno, pues ahora les voy a dar los pasos y consejos concretos para elaborar el idioma de ese libro que estás escribiendo. Yo lo voy a dividir en tres partes fundamentales. La primera es la que tiene que ver con el alfabeto, su grafía y pronunciación. Después vamos a ver el vocabulario y en tercer lugar vamos a ver la gramática. Bueno, el paso número 1 es el alfabeto. Por supuesto, el alfabeto es siempre lo que más se llega a visualizar con esto de los idiomas. Muchas veces pensamos que es incluso la parte más importante. Muchas personas que no están vinculadas con este mundo de los idiomas, bueno, pues le dicen un idioma y lo primero que piensan es en su alfabeto. Le dicen que vas a construir un idioma, hacer un idioma, bueno, y lo primero que hacemos es el alfabeto. Y bueno, en gran medida esto es así, esto es muy real. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, puede ser definir la cantidad de grafías que contiene ese alfabeto. Puede ser un alfabeto diminuto, un alfabeto muy pequeño, con muy pocas letras. Puede ser un alfabeto estándar, con unas 20 y tantas, 30 y tantas letras y sonidos. O puede ser un alfabeto mucho más complejo. Y eso es una cuestión nuestra que, de nuevo, siempre repito que debe estar en consonancia con la primera parte que vimos en nuestro video, ¿verdad? Tiene que estar en estrecha relación con el carácter de la obra que estamos escribiendo. Bueno, mis consejos en primer lugar es que hagamos una especie de alfabeto temporal. O sea, no lo hagamos cerrado, no lo hagamos tan estricto, y definamos un número específico, un número determinado de sonidos que a nosotros nos gustaría que estuvieran en ese idioma. Y que tengamos en cuenta de antemano, y ahí va nuestra capacidad previsora a la hora de elaborar este idioma, es que veamos después los tipos de complejidades que puedan tener la segunda y la tercera parte, o sea, el vocabulario y la gramática de este idioma. Bueno, pues hagamos esta especie de borrador de alfabeto. Y en tanto la grafía, yo no les aconsejo que se demoren tanto con la grafía al inicio. Yo les aconsejo que dejen la grafía para el final, incluso de cuando hayan terminado lo demás. Yo les aconsejo que lo primero es que definan sea el sonido, la pronunciación de cada uno de esas letras que va a tener el alfabeto. Y pueden utilizar, por supuesto, nuestras letras, el alfabeto latino,
y con algunas especies de signo. Por ejemplo, si es una A alargada, pueden ponerle alguna especie de tilde o de coma. En fin, ustedes pueden jugar con sus propios métodos. Eso recuerden que es algo temporal. Si queremos hacer de nuestro idioma algo más serio, con un nivel más profundo, más complejo, bueno, pues yo les propongo que utilicen el alfabeto fonético internacional. Este es un instrumento que se usa en el estudio de los idiomas, pero también que utilizan las personas que confeccionan idiomas artificiales, idiomas artísticos. Yo les dejo en la descripción del video un par de enlaces que los va a llevar directamente al instrumento del idioma fonético internacional, en el que ustedes van a poder familiarizarse con los sonidos, con el espectro de sonidos que el ser humano puede pronunciar, pero por supuesto en caso de que tengamos criaturas no humanas, bueno, pues podrá ser distinto, ¿verdad? También tengamos en cuenta que al final quienes van a leer esos libros son seres humanos, y si queremos que al menos ellos se familiaricen o incluso que puedan aprender este idioma, no lo hagamos tan complejo. También les quisiera comentar acerca de la asociación de personas, de lingüistas que se dedican a los estudios de los idiomas artificiales. Es el llamado Conlang. Esta es una comunidad que lleva ya mucho tiempo reuniéndose, haciendo conferencias, haciendo estudios, ponencias. Yo les dejo también el enlace en la descripción de este video, en el cual ustedes podrán encontrar con muchas conferencias, muchos estudios que les va a ayudar a profundizar y a ver desde una perspectiva mucho más seria este tipo de estudios acerca de los idiomas artificiales. Y bueno, me gustaría también que comentaras en la caja de los comentarios de este video qué experiencias has tenido también con este tipo de asociaciones, o a nivel más local en cada uno de sus países. De seguro que también existe algo parecido. También es muy extendido a las asociaciones de los esperantistas, aquellos que estudian el idioma esperanto. Me gustaría saber tu experiencia en particular. El segundo paso es el vocabulario. Una vez que ya tengamos definida ese alfabeto temporal, bueno, pues también ya iremos comenzando a definir nuestro vocabulario. Aquí, por supuesto, los métodos pueden ser distintos. ¿Qué te aconsejo? Bueno, pues que empieces por los términos que tú más vas a emplear en tu libro. Aquí, por supuesto, también depende del tipo de libro. Si es un libro de fantasía épica, donde por supuesto los combates, los momentos tensos van a tener mucha más preponderancia, bueno, pues por supuesto empezarías utilizando palabras como espada, escudo, guerra, etc. Ahora, si es otro tipo de literatura, no sé, más apacible, donde no hay tantos conflictos bélicos, sino otro tipo de conflicto, no sé, amoroso, bueno, pues por supuesto el carácter de la lista va a ser distinto. O sea, lo que te propongo es que construyas un pequeño vocabulario, no excedas las 100 palabras, de los términos que más se van a utilizar en tu libro. No te pongas a estar buscando en internet las 500 más palabras utilizadas del idioma inglés o del idioma español y te empieces no, porque al final no te va a ser útil. Lo más seguro es que no le encuentres utilidad práctica en tu libro. Por tanto, empiezas enfocado en lo que tú puedas utilizar para tu libro. Ahora, cuando estés en esta segunda parte, te vas a dar cuenta de cómo va a ir funcionando el alfabeto que ya elaboraste en el primer momento. O sea, en la parte del vocabulario va a ser la fase en la que vas a testear ese alfabeto. Te vas a ir dando cuenta cómo la conjugación de los sonidos que tú has elaborado, el grupo de vocales, el grupo de consonantes, va a ir funcionando. Y por supuesto, te vas a dar cuenta que la aleatoriedad no siempre va a ser útil, no siempre va a jugar a favor de tu idioma, y siempre, por supuesto, nos gusta que el idioma tenga determinada musicalidad, aunque por supuesto sea un idioma, no sé, de unos seres horribles que hablan muy mal. De todas formas tiene que tener un ritmo determinado, tiene que tener una musicalidad determinada. Por tanto, este aspecto siempre lo tenemos que tener en cuenta, porque, y esto es un consejo muy valioso que yo les quiero transmitir por experiencia propia: no pensemos de forma caprichosa. Existen leyes, existen estructuras en nuestro cerebro, en nuestra forma de comunicarnos, que tenemos que tener en cuenta. Y si queremos que ese idioma artificial parezca real, parezca auténtico, también tenemos que tener en cuenta estos elementos y no a elaborar
el no elaborarlo todo de forma caprichosa. Entonces aquí ya iremos viendo cómo la primera fase y la segunda fase van a empezar a interactuar, y entonces haremos que ese vocabulario se vaya escuchando bien. A lo mejor cuando hagamos la palabra, por ejemplo, el equivalente a la palabra casa, vemos que no se escucha tan bien. Cuando unimos esas vocales que elegimos con esas consonantes que elegimos al principio, bueno, pues a lo mejor no se escucha tan bien. Entonces tenemos que volver atrás y hacer un cambio en ese vocabulario, en ese alfabeto. Entonces volvemos al inicio, y así poco a poco vas a ir jugando. Aquí también depende de la fantasía que tengas, ¿no? de la inspiración que tengas a la hora de utilizar la conjugación de estos tipos de sonidos para que tus palabras se escuchen bien, y por supuesto que tengan en cuenta las características de tus personajes. Y el tercer paso es la gramática. Sí, eso a veces que siempre no nos gusta, pero te lo digo desde ya. Si no te gusta la gramática, discúlpame, pero este no es tanto tu zona de confort, este no va a ser tanto tu espacio. Si te gusta la gramática, bueno, pues bienvenido, porque vas a disfrutar mucho la confección de este idioma. Por supuesto, una gramática bien elaborada también irá en consecuencia del tipo de nivel de profundidad que hayamos elegido para nuestro idioma. Si es un idioma súper sencillo, si es una cosa muy básica para poner algunas frases en nuestro libro, bueno, pues por supuesto que no te va a hacer falta siquiera una gran gramática. Ahora, si es una obra seria, una obra profunda, por supuesto que vas a tener que prestarle mucha atención a la gramática. ¿Y de qué estamos hablando cuando me estoy refiriendo a la gramática? Aquí, por supuesto, no vamos a hacer un tratado de gramática, no vamos a hacer la gramática de la lengua española, que es un tomo de este gordo, sino tener en cuenta los elementos más importantes. ¿Cuáles son? Los sustantivos, el género, el número, cómo se conforma, qué terminaciones tiene, los adjetivos, qué relación va a tener el adjetivo con el sustantivo, si va adelante, si va detrás, si tiene concordancia en género y en número, etc. Tenemos después los verbos, muy importantes. ¿Cuáles son los tiempos verbales? ¿Cuántos tiempos verbales existen en ese idioma? No todos los idiomas tienen los mismos tiempos verbales. El idioma español, por ejemplo, tiene muchísimos tiempos verbales con respecto a otros idiomas que tienen muchos menos tiempos verbales. Bueno, ¿cuál va a ser la conjugación de esos verbos y de cada uno de esos tiempos verbales? Y también después a eso le incorporamos los adverbios. ¿Qué relación tienen los adverbios con el verbo? ¿Cuáles son las terminaciones? Después tenemos los pronombres, las preposiciones que juegan un papel importante. A lo mejor tenemos casos para declinar. En español, por ejemplo, no lo tenemos, pero en muchos idiomas sí, en el ruso, en el alemán y otros tantos, que declina la palabra. Bueno, pues todos estos elementos básicos son muy importantes. Si no tienes un estudio no sé, más o menos elemental de gramática en tu escuela o en los estudios que hayas pasado, bueno, pues te aconsejo que puedas pedir un libro de gramática española para que tengas al menos una guía para que veas en cómo se estructura esa gramática y aquí vayas viendo cómo va funcionando. Siempre, por supuesto, tener un dominio profundo de la gramática del idioma nativo, de nuestro idioma natal, por supuesto, eso juega a favor. Pero si no es tu caso, bueno, pues al menos haz una lectura rápida de los elementos que conforman, de los elementos más importantes que conforman la gramática, y eso te va a ayudar como una guía a la hora de elaborar todas las partes de la oración. Como un elemento también importante y que puede estar relacionado con esto de la gramática, le estoy diciendo, por supuesto, es la estructura de la oración, ¿verdad? Si va primero el sujeto, si va después el verbo, el objeto, etc. Los signos adicionales también tenemos que tenerlos en cuenta, algún tipo de, no sé, los puntos, los comas, la exclamación, la interrogación y otro tipo de símbolos que ustedes puedan también crear, adicionar, cosas que a lo mejor no existen en el español o en el inglés y que son, por supuesto, los idiomas con los que más interactuamos, pero a lo mejor son importantes en tu idioma, pero también tienen que tener una lógica, tienen que haber una regla para ellos. Ya hace poco publiqué un video que se llama el Homo Literarius. Aquí hablo acerca de la importancia de la literatura en el proceso intelectual humano. ¿Y por qué esto lo relaciono con este video y con este tema que estamos tratando hoy? Por supuesto, no podemos ver de forma separada todo esto que estamos haciendo. Si hemos elegido construir un idioma para nuestra obra literaria, no es casual, y eso da la medida de cuánto nos interesa profundizar en ese mundo que estamos creando, y cuando creamos ese mundo también tenemos que tener en cuenta qué influencia, cómo va a influir en nuestros lectores, y todo eso siempre está muy interrelacionado, y en nuestra relación del autor con el lector
y por supuesto con ese intermedio tan importante que es el libro que estamos creando. Así que te aconsejo que pases por este video de mi canal para que profundices un poco sobre este tema. En esta parte te voy a hablar ahora acerca de los errores comunes que solemos cometer a la hora de confeccionar un idioma artificial. Lo primero ya te lo adelantaba en la primera parte del punto anterior, y es que pensamos que a la hora de confeccionar un alfabeto ya lo va a resolver todo. No, el alfabeto es solamente la fachada de esa casa que estamos construyendo. Que sí, que si tenemos una grafía muy bonita, que si tenemos una pronunciación elegante, eso va a lucir mucho en nuestro idioma, pero no es todo. Tenemos que tener un buen vocabulario estructurado, tenemos que tener una buena gramática estructurada y una relación entre sí. Y esto me lleva al segundo error que muchas personas suelen cometer. Si no hay una estrecha interrelación entre ese alfabeto que hemos hecho, entre el vocabulario que hemos decidido elaborar y entre la gramática que hemos elaborado, bueno, pues nuestro idioma va a sonar más artificial de lo que nos gustaría. Por supuesto que es un idioma artístico, por supuesto que es un idioma artificial, pero nosotros queremos que suene real, que suene que cuando el lector esté leyendo esta historia que le estamos contando de este mundo fantástico, bueno, pues que la sienta como real, porque esa es la experiencia lectora, que nos volquemos en ese mundo, que sintamos que estamos viviendo en ese mundo. Por tanto, el idioma tiene esa responsabilidad, tiene esa misión fundamental, y si nosotros no lo elaboramos bien, bueno, pues por supuesto no va a surtir ese efecto. Esto también está muy relacionado a la hora de que cuando nosotros elaboramos un idioma artificial, lo queremos hacer muy perfecto. Y eso está mal. Ese idioma artificial, en primera que es muy difícil que lo logre, pero si da la casualidad de que lo logras o que te has esforzado, te has pasado muchísimos años elaborando ese idioma y lo has hecho súper perfecto, bueno, pues al final no va a ser perfecto, porque un idioma perfecto no existe. Los idiomas reales, los idiomas que se hablan en la actualidad, están compuestos de muchísimos dialectos, de muchísimas jergas, de muchos errores que cometen los hablantes. Y si nosotros queremos que nuestro idioma artificial suene como real, nosotros tenemos que incorporar todos esos elementos, darle chance al error. El error forma parte consustancial de nuestra vida y de la forma en que hablamos los idiomas. Por tanto, cuando elabores tu idioma, ten en cuenta que las personas que lo van a hablar no hablan de forma perfecta. No pueden hacerlo porque no funciona así. Entonces, incluyan ese elemento y no lo hagan tan perfecto, tan cuadrado, ¿verdad? Que tenga también sus partes cojas. Otro error muy común es hacerlo demasiado parecido a tu idioma natal, en este caso el español o al inglés, que es el idioma que por lo general estudiamos todos en la escuela. Eso está muy mal, porque enseguida el lector, que no es tonto, que es un lector que tiene que respetar su inteligencia, se va a dar cuenta de esos elementos. Si nuestro vocabulario se parece mucho a las palabras del español o a las palabras del inglés, pues entonces el lector va a empezar a perder respeto por ese trabajo que tú has hecho. Tenemos que esforzarnos y encender nuestra llama de fantasía para que sea de lo más auténtico posible. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Y el último error más común es el que está relacionado con la gramática. Si quieres que tu idioma sea completo, que sea profundo, porque tu obra así lo requiere, bueno, pues entonces más te vas a tener que esmerar. Pero si es un idioma más sencillo, bueno, sí, vas a utilizar menos elementos de la gramática, pero igual tienes que respetarlo. Y el error que se suele cometer tanto en estas dos variantes es que no solemos respetar las leyes de la gramática. Cualquier idioma las tiene. Y no tan solo la gramática, sino la lógica y el sentido común. No podemos guiarnos por caprichos, no podemos decir, sí, yo inventé un mundo, este es mi mundo, yo hago lo que quiera y por tanto las cosas van a funcionar como yo quiera. Sí, pero si te decidiste jugar al papel de Dios, tienes que tener en cuenta de que ese mundo tiene que tener reglas de todas formas. Sí, es como tú quieras, pero tiene que tener esas reglas. Si no, el mundo se va a autodestruir, si no, el mundo no va a tener ni pies ni cabeza y el lector no lo va a entender y no va a hacer empatía con él. Así que, si vamos a hacer este trabajo, vamos a hacerlo serio, vamos a tener en cuenta los elementos de la gramática, de la lógica y del sentido común e incorporémoslos al idioma para que sea mucho más exitoso. Estos han sido elementos muy bien apretados de lo que conlleva la ardua tarea de hacer una lengua artificial. Por supuesto, si nosotros seguimos los 3 pasos que yo les conté y si tenemos en cuenta los errores más comunes, yo estoy seguro que ustedes podrán hacer un trabajo mucho más digno, un trabajo mucho de mayor calidad, que vaya en consonancia con ese libro que estás escribiendo y que merece un buen trabajo
de fondo, ¿verdad? Con esa lengua que estás haciendo. Por supuesto, hay muchos más elementos. Si te interesa y si quieres que profundice y que haga un video, no sé, de 2-3 horas con una clase práctica o con un curso completo acerca de cómo elaborar idiomas artificiales, que es un tema que me fascina, bueno, pues pónmelo en la caja de los comentarios, que yo con mucho gusto atenderé esa propuesta y haré algo más completo y más serio. Así que si te gusta, déjame un like y te invito a ver otros videos aquí en mi canal. Yo soy Andrei Viariens y nos vemos en la próxima. Hasta luego.